¿Por qué soy un santurrón? 530830. Predicado el domingo por la tarde, 30 de agosto de 1953 en el Chicago Gospel Tabernacle en Chicago, Illinois, 1 hora y 21 minutos, gracias, e inclinaremos nuestras cabezas por un momento. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la reunión de esta tarde, por todas las bendiciones que has otorgado a nosotros, tus siervos inútiles. Te damos gracias, Señor, por la inspiración de esta canción. Y justo en este mismo tabernáculo, la voz del hombre que escribió la canción por inspiración tuya, ha pasado muchas veces por estos pasillos. Su alma valiente descansa en tu reino hoy. Dios, bendícelo. Que sus obras vivan por mucho tiempo. Perdónanos nuestras ofensas, Padre. Mientras pensamos en el gran poeta que escribió, las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, con despedidas dejar atrás huellas en las arenas del tiempo. Ayúdanos, Señor, a estar de pie y en acción, y a estar listos en cualquier momento en que Dios nos llame a cualquier tarea. Que no fallemos ni temamos. Ahora, te ruego, Dios, que nos bendigas esta tarde. Bendice la lectura de la palabra. Y que estos pocos momentos que vamos a pasar juntos, tus bendiciones sean con nosotros. Gracias, Padre, por la ofrenda de amor. Y que tus bendiciones descansen sobre cada uno de los que dieron, y sobre los que no pudieron dar. Y que la ofrenda sea usada solo para la gloria de Dios. Concédelo, Padre. Y algún día en una tierra mejor, sentados a la orilla del río donde el árbol de la vida florece a ambos lados, que cada persona que esté en la presencia divina esté allí. Concédelo, Señor. Que tengan un hogar hermoso. Podemos sentarnos en la tranquilidad de la tarde y pasar juntos la eternidad sin fin. Ayúdanos ahora, mientras la batalla está en marcha, a izar la bandera, pulir el escudo y avanzar con fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amigos. Me alegra mucho estar aquí. Siempre me alegra estar en la congregación del pueblo de Dios. No sabía que el pastor iba a tomar una ofrenda de amor por mí. Normalmente lo hacen en las reuniones. Lo agradezco mucho. Fue la primera vez que lo escuché tomar una ofrenda de amor por mí. Yo nunca tomé una ofrenda en mi vida. Me temo que no sería muy buena persona para hacerlo. No sé si mi esposa ya llegó esta tarde. Miré a mi alrededor, pero no la vi. Mi madre está aquí, pero, recuerdo una vez que miré hacia aquí y vi a una persona involucrada en esto, así que pensé en contarlo. Quizás ya lo haya contado antes. Ya saben, la obra evangelística, los viajes y las pequeñas cosas de la vida, a veces, bueno, las expresamos muchas veces. Recuerdo ser pastor de nuestra iglesia. Varios miembros de mi antigua iglesia en Jeffersonville están aquí esta tarde en el servicio. Muchos vendrán el próximo fin de semana. Recuerdo que fui pastor durante 12 años sin un centavo. Trabajaba para ganarme la vida, y lo estaría haciendo hoy si pudiera. Pero mi trabajo es tan duro que no puedo. Recuerdo una vez que llegamos a un punto en el que no podíamos llegar a fin de mes. ¿Cuántos llegan a esa situación? Somos gente común y corriente. No podíamos llegar a fin de mes. Me quedé bastante afectado. Patrullaba, caminaba 48 kilómetros al día en las vías del ferrocarril, patrullando las vías, durante la guerra. Caminaba por la selva y demás, y, madre mía, qué trabajo. 50 kilómetros al día, 6 días a la semana. Así que, mi salario era de unos 60 centavos la hora, mientras que algunos de mis hermanos ganaban $3 la hora, así que seguí luchando. Ellos me apoyaron, así que yo me quedé con ellos. Entonces, no pudimos pagar algo, y le dije a mi esposa, voy a recoger una ofrenda. Ella respondió, voy a vigilarte. Así que fui a la iglesia. Lo harían. Estaban muy contentos de hacerlo, pero nunca se lo pedí. Esa noche, recuerdo al anciano hermano Uiseart, muchos de ustedes aquí, del tabernáculo, lo recuerdan. Hoy está en la gloria. Era un hombre mayor. Dije, voy a recoger una ofrenda. ¿Alguien podría traerme el sombrero? Mi esposa pensó, bueno, creo que sí lo va a hacer. Entonces, me quitaron el sombrero. Miré hacia abajo y, sentada frente a mí, había una señora con uno de esos delantales a cuadros. Pobrecita, había sido un gran apoyo en la oración de la iglesia. Se levantó el delantal por un lado, metió la mano en un bolsillo inferior y sacó una cartera con broches arriba. La sacó y empezó a sacar monedas y demás. No pude soportarlo. El hermano Uiseart me había quitado el sombrero y me miraba. Le dije, un momento, hermano Uiseart, le dije, solo bromeaba. No lo decía en serio.
Hay un anciano sentado aquí con barba blanca y cabello largo y blanco. Había montado en bicicleta por allí hace un tiempo. Es un viejo amigo mío de Benton Arbor. Me regaló esta bicicleta. La tenía allí. Así que fui a buscarla, la pinté, la arreglé un poco y la vendí por $10. Después de todo, no tuve que aceptar esa ofrenda. Aún así, Dios suplió mis necesidades. Así que es un poco difícil. Hermano Ryan, recuerdo perfectamente esa bicicleta. Ahí está, justo en el momento oportuno. Hace mucho calor. Pensaba esta tarde hablar sobre el viaje, pero cambié de opinión desde que llegué. Hace un calor terrible. No los entretendré mucho, solo hablaré un poco. Nos dicen que las olas de calor van a parar después de hoy. Eso esperamos. Y quizás el próximo domingo, o en algún momento de esta semana, trate el mismo tema porque quiero que se lo cuenten. Anoche dije que hoy podría contarles por qué soy un santo rodador. ¿Quieren saber por qué soy un santo rodador? Intentaré explicárselo con la palabra del Señor. He viajado mucho por nuestro Señor Jesucristo. He visto muchas iglesias denominacionales. Pero, ¿saben? Todavía no he visto un santo rodador. La verdad es que no sé dónde están. Revisé las listas de iglesias, las estadísticas y todo, y no encuentro ninguna iglesia llamada Santos Rodadores. ¿Pero saben qué es? Es solo un nombre que el diablo le puso a la iglesia, nada más. No hay ningún santo rodador. Nunca he visto uno. El gobierno no sabe de ninguno. Así que, bueno, no sé dónde están, pero creo que el diablo acaba de hacerlo. 11. Quiero leer un poco del libro de Judas. Es un libro muy corto, y tiene 25 versículos. Eso es todo. Quiero leer esto. Justo antes de hacerlo, no terminé mi pensamiento. Durante estos servicios, estoy muy nervioso, cualquiera lo sabe, especialmente cuando tengo visiones. Vives en dos mundos al mismo tiempo. Estás en una dimensión que el mundo desconoce. No hay forma de explicarlo. Y siempre estás un poco nervioso y tenso. Cuanto más se alarga la reunión, peor se pone. Y eso la hace bastante mala. 12. Así que, quiero decir esto, si alguna vez olvido algo, no es mi intención, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la ofrenda. Ahora, lo que sea que haya, veremos si cubrimos nuestros gastos aquí. Si no, por supuesto, pagaremos los gastos con la ofrenda. Y si cubrimos los gastos, y si hay suficiente para, un poco más de lo que tengo para usar para mi sustento, tengo 2, 3 hijos y una esposa, y tengo que ganarme la vida de alguna manera, y si sobra algo, lo pongo en la obra de misiones en el extranjero. Dios conoce mi corazón. Llegué a este mundo pobre, saldré de la misma manera. Podría haber sido millonario si hubiera querido serlo. Pero él, ¿qué sabe? Si tuviera que ir esta tarde y mostrar $100 o que me mataran, simplemente tendría que matarme. 13. Francamente, el contratista que está trabajando en la casa de mi madre está presente ahora mismo, y le debo unos $600 y no pude pagarle hasta después de esta reunión, así que está arreglando la casa de mi madre. Solo quería que supieras que, la gente, los evangelistas, no creo que un hermano literalmente, algunos de ellos dicen que salen y toman mucho dinero y hacen mucho, eso depende de ellos. Solo tengo que responder por mi parte. Así es. Así que, ante Dios, Dios conoce mi corazón y sabe que he tratado con todo mi corazón de dar tal como lo recibiría, lo puse de nuevo en el Evangelio, simplemente todo. En ese día cuando esté ante Él, mis tesoros, quiero que estén allí arriba. No sé a qué hora me voy a ir de aquí, así que quiero que estén allí. 14. Ahora, en el libro de Judas leemos esto. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los santificados por Dios Padre, preservados en Jesucristo y llamados. Ahora, quiero que noten que se dirige directamente a un pueblo específico y a un tiempo específico. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, tenía la gran solicitud de escribirles acerca de la común salvación, pero me ha sido necesario escribirles y exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque algunos hombres se han infiltrado sin saberlo, los cuales antes estaban destinados a esta condenación, hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Dios el único Señor, y al Señor Jesucristo. Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas 1:2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 15. Acabo de comenzar a hablarle. Padre, ¿nos aceptas ahora? Estoy aquí sin saber qué decir, pero está escrito en tu palabra. No te preocupes por lo que dirás, y lo creemos. Así que, al intentar explicar esta tarde por qué te amo y por qué he elegido, según creo, servirte en este hermoso camino de santidad y misericordia de Dios, te pido que nos ayudes hoy. Circuncida mis labios con tu Espíritu Santo. Y circuncida los oídos de la gente para que puedan oír. Y que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la entregue a cada corazón según la necesitemos. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mateo 10, 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Lucas 12, 11. Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. 16. Me gusta referirme a Judas muchas veces. No escribió muchos versículos, pero lo que escribió se refería a los últimos días. Si seguimos adelante, él predice, muestra lo que sucederá en los últimos días, lo que sucederá. Y es por un tiempo. Ahora bien, su tema aquí, que deseo abordar por unos momentos, es, él dice esto. Está escribiendo a la iglesia, a los que están en Dios, santificados en Cristo y llamados. Les dirige la carta para avivar su fe, para que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas 1, 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 17. Ahora bien, creo que ese es el deseo de cada persona. Mucha gente dijo, eso va en contra de mi fe. Hay muchas creencias, pero solo hay una, la fe. Así que eso es lo que, si podemos ver, y pasando a las escrituras, como quiero que cada persona lea esto si nunca lo ha hecho, como él predijo lo que sucedería aquí en los últimos días, lo que estarían haciendo. Entonces creo que el capítulo es dado a la iglesia ahora, para que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. 18. Ahora, tendremos que retroceder para averiguarlo, ahora, tenemos, creo que afirman que hay unas 600 denominaciones diferentes de iglesias en el mundo hoy en día. 600 o más. Creo que hay unas 400 en Estados Unidos, denominaciones de iglesias. Cada una difiere de la otra. Y, sin embargo, somos un solo cuerpo. Ahora bien, fui ordenado en la Iglesia Bautista Misionera, fue la primera iglesia en la que me bauticé. Esa comunidad en la Iglesia Bautista Misionera, y me convertí en ministro, y obtuve credenciales de la iglesia. Entonces, cuando comencé a ver, ahora bien, no tengo nada en contra de ninguna iglesia, permítanme decirlo desde el principio. Ahora bien, ya sean metodista, bautista o lo que sean, no estoy diciendo nada en contra de ninguna iglesia, porque no hay una iglesia en particular. Creo que Jesucristo, si estuviera aquí esta tarde, pondría su respaldo solo en esa iglesia. Porque creo que los honestos de corazón son a quienes Dios aceptaría. Los de limpio corazón verán a Dios. Ahora bien, ya seas metodista, bautista o lo que seas, los de corazón limpio verán a Dios. Eso dijo. Así que no pretendo que esto reflexione sobre ninguna organización ni grupo de personas. Solo quiero expresar por qué he elegido, o por qué soy un santo rodador, como diría yo con esa expresión. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 19. Ahora, veo aquí que Judas exaltaba al pueblo para que contendiera ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y si esto ocurrió unos 30 años después de Pentecostés, y se habían apartado de la fe durante tanto tiempo, ¿qué hemos hecho en estos 1900 años de todo tipo de denominaciones, discrepancias y cosas que se han infiltrado en la iglesia y han causado estos problemas? Creo que esta tarde deberíamos reflexionar, cada uno de nosotros, y descubrir qué es esta fe que una vez fue dada a los santos. Creo que deberíamos averiguarlo. Como cristianos, nos debemos a nosotros mismos descubrir qué clase de fe fue dada a los santos.
Y si podemos encontrar en las escrituras qué clase de fe fue dada a los santos, creo que deberíamos ser lo suficientemente humildes de corazón para aceptarla. ¿No les parece? Simplemente decir, bueno, esto es todo, y queremos aceptarlo. 20 Y luego, creo que Dios tiene una iglesia. Ahora, creo que en esta iglesia, que este ser, mucha gente ha pensado que soy un eterno securitista radical. Bueno, eso es un error. No. Solo creo en la seguridad eterna como esto. Creo que la iglesia tiene seguridad eterna. Ahora, si estás en la iglesia, estás seguro con la iglesia. Pero ahora, ya sea que estés o no, eso es entre tú y Dios. ¿No es cierto? Pero sé que la iglesia estará allí. Dios dijo que estaría allí sin mancha ni arruga. Ahora, creo que su palabra es correcta. Creo que estará allí. La iglesia vendrá y Dios vendrá por su iglesia, oh, Cristo, y Él la recibirá sin mancha ni arruga. Efesios 5, 27 A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 21 Ahora, volvamos al principio. Si alguna vez vamos a... El problema con la gente es que empezamos a cortar por aquí y decimos, bueno, creo que empezaremos desde aquí. Es como intentar subir una escalera hasta lo alto de la casa y empezar por la 10ª escalera. La mejor manera de hacerlo es llegar hasta los cimientos de cualquier cosa y descubrir dónde se está asentando. Es llegar a los cimientos. Si quieres encontrar sanidad divina, si quieres encontrar algo, regresa directamente al principio, a los cimientos, y luego construye sobre ellos, desde donde empiezas. 22 Ahora bien, el fundamento de toda la enseñanza bíblica comienza en Génesis, todo. La palabra Génesis significa el principio o el capítulo semilla. Y he estudiado Génesis constantemente durante 2 años. He leído a todos los comentaristas que conozco, desde Arthur Pink hasta Mackintosh. Me cansé tanto de leerlos que simplemente los dejé y dije, Dios, este es tu comentario. Y soy una persona con un solo libro, y ese es la Biblia. Simplemente creo en lo que dice la Biblia y no intento creer en la palabra de otros. 23 Ahora, en Génesis estaba el capítulo de la semilla, donde se sembraron todas las semillas. Todo lo que encuentras en el mundo hoy salió de Génesis. Todo comenzó ya en el principio. Bueno, ahora, es como sembrar un cultivo. Ahora, si observas qué tipo de semilla tienes, no importa cómo se vea cuando esté así de alto. Tendrás que ver qué es la semilla, verás qué será cuando se convierta en semilla. Es así. Si es trigo, maíz o lo que sea. Puede parecer mala hierba. Pero si es trigo aquí abajo, producirá trigo allá arriba. Es así. Es simplemente lo que es. 24 Ahora, volvamos a Génesis para descubrirlo todo. Tomemos, por ejemplo, la palabra, usemos una pequeña ilustración como Babilonia. Averigüemos de dónde viene Babilonia. Veámoslo. El primer lugar donde se pronunció, o, encontramos Babilonia, fue fundada por Nimrod. Y Nimrod era hijo de Cam. Y volvemos, y esto se remonta a la maldición. Y luego resulta que una vez se llamó puertas del cielo, o puertas del paraíso, o algo así. Luego se llamó confusión. Aquí está allá en Génesis. Aquí está aquí en los días del rey Nabucodonosor. Aquí viene y termina aquí en Apocalipsis de nuevo, todavía estamos hablando de Babilonia. Oh, si tuviéramos tiempo para tomar ese tema y repasarlo en la Biblia. Babilonia. 25 Pero hay que remontarse al principio para comenzar todo. Ahora bien, si la fe que una vez fue dada a los santos, tenemos que remontarnos al principio para obtenerla y descubrir de qué vamos a hablar. 26 Ahora, comencemos con las 2 primeras personas en la tierra, Adán y Eva. Cuando pecaron, Dios les dijo, pueden tener todo esto, pero hay una cosa que no deben tocar. Y ese era el árbol prohibido. Claro que cada uno tiene su propia idea de lo que era, y yo tengo la mía. Pero en fin, pecaron. Y al pecar, les trajo la muerte. Entonces, Dios descendió a hablar con Adán al fresco del atardecer. Y descubrieron que Adán y Eva estaban escondidos entre los arbustos. Antes de encontrarse con Dios, pensaban que podrían estar en su presencia porque se habían hecho un delantal de hojas de higuera y se lo habían puesto. El hombre, desde el principio, intentaba hacerse una cubierta. Y la palabra cubierta significa, religión significa cubierta. Y el hombre intentaba crearse una vía de escape de la ira y la presencia de Dios por su propia mano. Esa es su naturaleza. Génesis 2, 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2, 17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 27. ¿Lo entiendes? Es su naturaleza intentar eludir a Dios si no puede simplemente estar justificado en su presencia. Y ningún hombre, en ningún tiempo ni época, buscó a Dios. Dios busca al hombre. El hombre, por naturaleza, huye de Dios. En cuanto Adán se dio cuenta de que había pecado, debería haber corrido por el jardín gritando: Padre, Padre, ¿dónde estás? Pero en lugar de eso, fue Dios quien gritó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se escondió. ¿Ves la diferencia? Génesis 3, 9. Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 28. Ahora bien, esa es la naturaleza del hombre hoy. Hoy mismo, si cada hombre en Chicago fuera honesto consigo mismo, absolutamente honesto, bueno, no podrían amontonarlos en estas calles hoy, tratando de buscar la salvación. Cerrarían todas las tabernas de whisky en esta ciudad y todo lo demás, si el hombre tan solo fuera honesto consigo mismo. Pero beberá, hará todo lo posible para intentar alejarse de eso, alejarse de eso, alejarse de él. 29. Pero ahora, ese es su comienzo. Eso demuestra lo que es en su constitución. No es nada para empezar. Su naturaleza, su condición caída. No es absolutamente nada. Es incluso más bajo de moral que el animal, en su naturaleza caída. Digamos, es algo grande, ¿no? Pero esa es la verdad, cristianos. Un hombre en su naturaleza caída está más desmoralizado que cualquier animal del mundo. No hay un animal en su moral, ya saben cómo es la madre cerda, y la madre perra, y demás. Crían a sus cachorros y demás, y eso lo resuelve. Pero una mujer o un hombre inmoral, un hombre arrojaría a un bebé de los brazos de su madre para satisfacer sus pasiones bestiales. Eso demuestra que ha caído, que está degradado, que está por debajo de la vida animal, cuando está en su, no importa cuán caballero pretenda ser, sin Jesucristo está perdido y deshecho. Así es. 30. Y alguien dice que la religión te vuelve loco. Es lo único en el mundo que te devolverá la cordura. Así es. Jesús nunca volvió loco a nadie. Liberó a los locos y les dio la razón. Y eso es lo que el poder de Dios siempre ha hecho. Liberar a los maníacos y demás, y devolverles la cordura. Y nadie está en su sano juicio hasta que encuentra a Jesucristo en su vida. No lo está. Ahora bien, eso es malo, pero es la verdad. Debemos afrontar los hechos. 31. Ahora bien, en cuanto Adán se dio cuenta de su pecado, supo que debía presentarse ante Dios. Se hizo un delantal de hojas de higuera y se metió entre los arbustos. Pero cuando Dios salió, le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán no pudo salir. Al enfrentarse a Dios, se dio cuenta de que la religión que había forjado no se sostendría ante Dios. Ahora bien, quiero que basen ese pensamiento en esto. La religión, la suya propia, la religión artificial, no se sostendría ante Dios. Génesis 3, 9. Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 32. Y, hermano, hermana, he sido ministro durante 20 años, he abrazado a personas moribundas, las he visto con todo tipo de profesiones y con religiones artificiales. Y al final, no funciona. Así es. Los he visto gritar, ahuyentar demonios, e incluso supuestamente diáconos, y algunos predicadores. Así es. Luego los he abrazado cuando alzaron las manos y dijeron: Hermano Branham, tómame las manos. Feliz día, desde que Jesús lavó mis pecados. Él me enseñó a velar y orar, y a vivir con regocijo cada día. 33. Pues les digo, significa algo cuando un hombre realmente nace de nuevo del Espíritu de Dios. Se familiariza, una personalidad de Dios está en él. Y sabe que solo está pasando de lo ridículo a lo sublime. Y no hay temor a la muerte. La muerte no tiene ningún lazo de temor atado a ella en ninguna parte. Vaya, un hombre, cuando está en Cristo, está libre de la muerte, el pecado, la enfermedad, las penas y demás. 34. Ahora, observen esto. Cuando Adán se dio cuenta de que había pecado, Dios tuvo que hacer un sustituto para su muerte, pues él mismo la pronunció. Y sale y consigue pieles, probablemente pieles de oveja. Para cubrir a Adán y Eva, tuvo que hacerles delantales de pieles. Y para conseguirlas, tuvo que matar algo. Algo tenía que morir en su lugar, porque Dios había impuesto la muerte. Génesis 3, 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 35. Y ahora, imaginémonos un poco a Dios. Antes de que existiera la luna o la estrella, mucho antes de que existiera la luz, Dios se estableció en la eternidad.
Y ese mismo Dios que cubre todos los espacios, tienen un telescopio aquí en el Monte Palomar, que permite ver 120 millones de años de espacio-luz. Si lo divides en millas, recorrerías Chicago en una fila de 9. Pero piensa, más allá de eso todavía hay lunas y estrellas. 36. Un hombre, muy crítico con la segunda venida de Cristo, dijo: ¿Quieres decir que todos los cristianos que murieron en Cristo resucitarán, esos, a los que llaman nacidos de nuevo? Bueno, dijo, no podrían ponerlos en esta tierra como leña. Dije: ¿Quién dijo que estarían aquí en la tierra como leña? Así es. No lo harán. Dije: mi Padre Celestial estuvo allá atrás y voló de sus manos lunas, estrellas, lunas. Dije: habría millones de mundos allá afuera. Bueno, es difícil imaginar dónde viviremos en esos grandes lugares. Dijo: ¿qué tal más de 10 ciudades y todas estas ciudades? Dijo: ¿el que venza gobernará? Dije: Dios tiene mundos sobre mundos y lugares sobre lugares. ¿Cómo puede nuestra mente finita limitar a Dios? Pues no podemos. No hay manera de expresarlo cuando miras hacia afuera y ves cuán vasto es Dios en su universo. Es maravilloso. Pero pensar que se preocuparía tanto por llegar hasta el individuo más despreciable, hasta el peor borracho o prostituta de Chicago hoy, es cierto, y salvarlo. Eso es amor. 37. Ahora lo veo en el Edén. Dios dijo: ¿por qué escuchaste a esa serpiente en lugar de escuchar a tu esposo? Tu esposo te gobierna. Y los maldijo y los despidió. Y puedo ver la escena más dramática, después de eso, supongo, que jamás podría imaginar. Ver a la pequeña Eva allí de pie, ya sé que los artistas la pintan como una criatura horrible, con el pelo de punta. Y Adán, un cavernícola horrible, con hombros tan anchos como las puertas de un granero, etc. Eso está mal, no existe tal cosa. Incluso la naturaleza humana enseña algo mejor. Ahora bien, puedo ver al hombre perfecto del mundo en una estatua. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, en su justa medida. Y puedo ver a la mujer más hermosa que jamás haya vivido sobre la faz de la tierra, casi, Eva. Cuando Adán la miró allí, cuando Dios tomó un trozo de su costado, una costilla, y creó a esa mujer, la miró, pues, sus efectos aún perduran en los hijos de Adán, que la admiran. Allí estaba esa hermosa mujercita sentada a su lado, y él la tomó del brazo, la guió a través de los paraísos de Dios. Génesis 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 38. Pero fíjense, ya habían pecado, y puedo oír a Dios decir: porque del polvo de la tierra saliste, al polvo volverás. Y la pobre Eva echó la cabeza sobre los hombros de Adán y empezó a llorar, pues sabía lo que había hecho. Adán abrazó a Eva, y allí estaban, saliendo del Edén, condenados. Puedo oír esa vieja piel de oveja ensangrentada alrededor de la hermosa figura de esas dos personas, golpeándose contra sus piernas mientras salían del Edén. Dios mirándolos. Todo ese espacio se reducía a una sola palabra: amor. Los había amado tanto que no podía verlos partir. Así que la llamó y le dijo: pondré enemistad entre tu descendencia y la de la serpiente, prometiéndole un salvador. Y ese mismo Salvador, con su propia sangre en sus vestiduras, ondeando contra sus piernas, subió al Gólgota y fue crucificado para redimir al hombre. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. 39. De allí nacieron dos hijos, Caín y Abel. Que el Señor nos ayude. De allí nacieron los dos primeros hijos. Abel fue asesinado y Set tomó su lugar, según entendemos. Pero retrocedamos al principio y a la descendencia de estos dos hijos, lo que nos lleva a lo que voy a hablar ahora. Caín y Abel, tras ser expulsados del jardín del Edén, se dieron cuenta de que habían pecado y estaban separados de Dios. Cada uno de ellos, deseando hallar favor ante Dios, vino a ofrecer un sacrificio y construyó un altar. 40. Ahora, quiero que vean algo. Dios es justo. ¿Lo creen, público? Es absolutamente justo. Y si Dios solo requiere una religión, Caín era tan justo como Abel. Ambos jóvenes comparecieron ante Dios. Caín no era comunista. No era un infiel, un incrédulo. Era creyente. Y si Dios solo requiere un creyente, sería injusto condenar a Caín. 41. Ahora, esto les hará ajustarse un poco sus chalecos eclesiásticos, pero escuchen. Fíjense. Dios no podía ser justo, si dicen:
Soy creyente, Caín también lo era. Y también lo es el diablo. Así es. Vino como creyente. Y dicen, bueno, voy a la iglesia, iré al altar. Caín también. Caín construyó un altar, o una iglesia para el Señor. Dicen, soy miembro de una iglesia. Caín también lo era. Y Caín hizo un sacrificio. Dicen, pago tanto cada año a mi iglesia. Caín también. Adoro al Señor con todo mi corazón. Caín también. Caín era creyente, un adorador, y tan fundamentalmente correcto como Abel. Amén. Oh, me encanta esto. Ruego que Dios nos conmueva el corazón. Ahora bien, no se emocionen, sé dónde estoy. Miren, pero me siento un poco religioso ahora mismo. 42. Fíjense, cuando veo esos pros y contras, cuando veo lo negativo y lo positivo, cuando veo a Caín aparecer allí en el principio, ahora, volvemos a Génesis, al principio del árbol. Allí fue plantado. Caín era estrictamente fundamentalista, tan fundamentalista como Abel. Amaba al Señor, adoraba al Señor. Y le construyó un altar, le ofreció un sacrificio, cumplió sus votos al Señor. Tan religioso como cualquier maestro fundamentalista podría enseñarlo hoy. Así es. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel, por fe, ofreció un sacrificio más excelente que Caín al ser justo. Ahora, si tuviéramos tiempo, me gustaría darle un giro a eso. Ahora, ahí está el principio de los dos árboles. Quiero que observen, uno a la derecha, otro a la izquierda. Caín y Abel. Ahora, allí es donde se plantó esto en lo que vivimos hoy, justo en el jardín del Edén, y comenzó desde allí en Génesis. Justo ahí. Génesis 4:3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:4. Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. 43. Ahora, fíjense, abajo, veo el reloj avanzando. No me quedan muchos minutos, pero quiero ir directo al grano para que entiendan lo que quiero decir, porque están sufriendo con este calor. Bueno, olvidémoslo por unos minutos. Abramos nuestros corazones. Hermanos y hermanas, tenemos una eternidad por delante. Y les corresponde hoy estar atentos y recordar lo que están escuchando y cómo sirven a Dios. ¿Es posible que un hombre esté equivocado y, sin embargo, sea sincero? Sí, Señor. Hay camino que al hombre le parece derecho. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 44. Ahora, observen, Caín y Abel. Ahora, avancemos. Podrían recorrer la Biblia, por todas partes. Esas dos vides que comenzaron aquí en el Edén, siguen creciendo, y crecen. Y finalmente, casi estamos en la época de la siembra, la cosecha. 45. Ahora, podríamos reducirlo a Esaú y Jacob. Uno, el enemigo. Y el otro, y escuchen, Esaú era mucho más caballero, religiosamente hablando, que Jacob. Esaú cuidaba de su anciano padre ciego, pastoreaba el ganado. Era un caballero. Pero Jacob, aleluya. Tenía la primogenitura. Creía que ahí estaba. Así que la obtuvo. Pero Jacob fue aceptado ante Dios y Esaú fue condenado ante Dios. 46. Incluso lo devolvieron al arca, en la destrucción del mundo. Allí estaban el cuervo y la paloma posados en el mismo nido. Uno era tan pájaro como el otro. ¿Es cierto? Bueno, ¿qué era? Uno era cuervo por naturaleza, la otra paloma por naturaleza. Uno podía volar igual que el otro. Pero sus naturalezas, sus apetitos, eran diferentes. El cuervo se conformaba con comer los cadáveres y graznar de un lado a otro. Era tan feliz y probablemente tan religioso como la paloma creía ser. Pero la paloma no soportó ese olor y regresó. Amén. Mucha gente hoy en día se cree religiosa y va a la iglesia y a otras cosas, y bebe y comete actos inmorales, y aún así se cree religiosa. Eso demuestra la naturaleza de la persona. Si un hombre nace del Espíritu de Dios, se convierte en hijo de Dios, en una naturaleza de Dios. Y las cosas del mundo se extinguen cuando lo haces. Así es. ¡Qué maravilloso! Aquí, un grano de trigo no puede hacer más que producir trigo. Su semilla, su principio, es trigo. Y estamos sembrados con la palabra incorruptible de Dios.
Y si estamos sembrados con la palabra incorruptible de Dios y el Espíritu Santo riega esta semilla, no puede producir más que reproducir la vida de Jesucristo en cada uno de sus creyentes. Que Dios nos ayude a llegar el día en que los hombres y las mujeres sean exactamente lo que son. Preferiría dejar este púlpito esta tarde, si no fuera amigo de Cristo, sería su enemigo. Estaría en contra. Y si vale la pena creer y dar testimonio de Él, vale la pena vivir y morir por Él. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 47. Fíjense. Ahora, vayamos un poco más lejos. Traigámoslos a dos, miren esto ahora. Aquí hay uno de este lado, tan fundamental como este de este lado. Traigámoslos hacia abajo hasta el viaje de los hijos de Israel. Aquí vienen estas vides hacia arriba. Aquí viene Israel subiendo de Egipto. Y cuando salieron de Egipto en su camino a la tierra prometida, tuvieron que pasar por Moab. Y Moab venía de las hijas de Lot. Ya no eran infieles. Tenían algunos sacerdotes allí, y tenían algunos predicadores. Tenían un profeta. Y ese profeta era un loco por el dinero. Y cuando Israel tuvo que pasar, Balac, el rey de Moab, lo rechazó. Ahora, prepárense, aquí está. Fíjense. Rechazó a Israel, que en realidad era su hermano. Correcto. Y ambos sirvieron al mismo Dios. Verdaderamente. Y este profeta cuando comenzó a descender, Balaam, en su camino para maldecir a este pueblo, el Espíritu Santo habló en lenguas desconocidas a través de una mula. Ah. Seguro que tiene sentido común. Mira. Aquí viene y reprende al profeta ciego. Buena manera de convencer a algunos profetas, ¿no? Génesis 19, 36. Así quedaron ambas hijas de Lot concebidas de su padre. Génesis 19, 37. Y la primogénita dio a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Números 22, 30. Y el asna le dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna, sobre la que has montado desde que soy tuya hasta hoy? ¿Acaso he querido hacerte eso alguna vez? Y él respondió: No. Números 22, 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y su espada desenvainada en su mano. E inclinó la cabeza, y cayó sobre su rostro. Muy bien. Dios le dijo: No bajes, quédate atrás. Pero, ay. Tenía las cosas importantes en mente. El rey le decía esto y aquello, ¿cómo lo iba a bendecir? Así que no prestaba atención al aspecto espiritual. Estaba atento al aspecto material. Y cuando bajó, miren. Aquí está Israel abajo, en el campamento. Aquí está Moab arriba, en la montaña. Aquí está, para sorpresa de ustedes, fundamentalistas, prepárense. Creo que tienen razón, fundamentalmente hablando. Pero observen, aquí salen Moab, Balac y Balaam, y él dijo: Miren ahí abajo a ese grupo de santos rodadores. Quiero que los maldigan. Bueno, Balac dijo: Solo puedo decir lo que el Señor me diga. Así que Balac le mostró a Balaam lo más profundo de Israel. Me pregunto, nosotros, los fundamentalistas esta tarde, si nuestros maestros no nos han mostrado lo más profundo de los santos rodadores. Di, esto, aquello y lo otro. Este se fugó con la esposa de aquel y este hizo aquello. Me pregunto si eso mismo no es lo que ocurre en nuestras filas. Lo es. Pero podemos ocultarlo donde ellos no pueden. Números 22, 6. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22, 11. He aquí un pueblo que ha salido de Egipto, que cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldíceme. Quizá podré vencerlos y echarlos. Números 22, 12. Y Dios dijo a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. Números 22, 17. Porque yo te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, y maldíceme a este pueblo. Números 22, 38. Entonces Balaam dijo a Balac: He aquí, vengo a ti. ¿Tengo ahora poder para decir algo? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Números 22, 41. Aconteció al día siguiente, que Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, para que desde allí viera la parte más remota del pueblo. Números 23, 13. Y Balac le dijo: Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde puedas verlos.
Solo verás la parte más alejada de ellos, y no los verás todos. Y desde allí maldícemelos. 49 Ahora, esto puede que te enferme un poco, pero si no te enferma, no te servirá de nada. Mamá sentada ahí atrás. Cuando era pequeño, vivíamos en una granja y yo solía, todos los sábados por la noche, no teníamos mucho que comer. Ella ponía pieles de carne en una olla vieja y la servía para desgrasarlas y hacer nuestras tortas de maíz. Y no vivíamos muy bien. Así que todos los sábados por la noche, un baño en una vieja tina de cedro, y todos teníamos que tomar una dosis de aceite de ricino para resfriados y cosas así durante el invierno. Tomé tanto aceite de ricino que, te digo, me daban náuseas incluso de olerlo. Y me acercaba a mamá, tapándome la nariz, y le decía, mamá, me pone tan mal que no lo soporto. Ella decía, si no te enferma, no te servirá de nada. Así que quizá eso sea lo que pasó esta tarde. Si no te conmueve, ejercita tu digestión espiritual, aleluya. Aquí para que estudies y reflexiones. 50 Ahora, aquí estaba Moab, un creyente, fundamental. Hermano, déjame reflexionar un poco sobre esto. Era fundamental, tan fundamental como Israel. Ahora, observen. Este profeta fue allí, su maestro, y dijo, ahora sé cuáles son los requisitos de Jehová. Y construyó 7 altares, correctamente. Lo que Israel estaba ordenado a hacer. Ofreció 7 sacrificios limpios, becerros, en los 7 altares a Jehová. Y además, ofreció 7 corderos, lo cual habla de la venida de Jesucristo. Hablando de fundamental, él era igual de fundamental. Y esa es la misma ofrenda y todo lo que ofrecían allí. ¿Es correcto? Las mismas ofrendas que ofrecían aquí, se ofrecían allí de la misma manera. Pero dijeron, mírenlos. No son un pueblo. Esta era una gran organización que tenía Moab. Somos la tierra de Moab, pero ellos son solo viajeros, un grupo de santos rodantes, dispersos. Amén. Oh, hermano, ya verás en un minuto por qué soy un santurrón. Números 23, 1 Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. Números 23, 29 Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. 51 Miren. Ahí está esa vid que brota del Edén. Dicen, Israel, hermano Branham, ¿me están diciendo que son los santos rodadores de Israel? Sí, señor. Hermano, cuando cruzaron el Mar Rojo y obtuvieron la victoria, Miriam, la profetisa, tomó la pandereta y empezó a gritar, saltar y bailar, y se fue río abajo. Si ese no es un santo rodador, nunca he visto uno. ¿Es cierto? Y Moisés se llenó tanto del Espíritu que alzaron las manos y cantaron en el Espíritu. Aleluya. No estamos perdidos. Esa es esa vid que brota. Sí, Señor. Y aquí están sus perseguidores justo aquí al otro lado, como dijo Jesús. Tan cerca que engañarían aún a los elegidos si fuera posible. Éxodo 15, 20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Mateo 24, 24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Marcos 13, 22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. 52 Bien, aquí vienen, subiendo. Ahora, fíjense. Este pueblo ofrecía el mismo sacrificio que aquel. Ahora bien, fundamentalmente, los moabitas eran maestros tan fundamentales como Israel. El mismo sacrificio, las mismas ofrendas, el mismo Dios, y todo. Fundamentalmente, igual que ellos. 53 Pero ¿cuál era la diferencia? Ahora, aquí está. Entiéndelo. Dios, si se trata de ser fundamental, si eso es todo lo que Dios requería, sería injusto si no reconociera a ambos. Así es. Si el fundamentalismo bíblicamente es todo lo que Dios requiere, Moab era tan fundamental como Israel, ofreciendo las mismas ofrendas al mismo Dios. Y sacó a toda la realeza, y se pararon alrededor del sacrificio humeante. Y el profeta salió a profetizar. Perfecto. Correcto. Pero ¿cuál era la diferencia? Estos eran fundamentales, sí, pero Dios los estaba vindicando con señales y prodigios. Ahí es donde estaba. Ahí es donde está todavía hoy. Sí, Señor. Lo sobrenatural. Estaba Abel, lo sobrenatural. Había, a lo largo de toda la escritura. Y aquí están aquí abajo, ¿qué tenían? Tenían una columna de fuego sobre ellos.
Tenían un sello divino de sanidad. Aleluya. Tenían gritos, glorias, danzas y alabanzas. Y los maestros fundamentales decían que eran santos rodadores, en otras palabras. Y todos, fundamentalmente hablando, ambos adoraban exactamente al mismo Dios mediante el mismo sacrificio. Pero Dios estaba reivindicando a este grupo diciendo, ese es mi pueblo. Amén. Sí, Señor. Mi pueblo. 54. Fíjense, está creciendo. Un momento. Dios demostró que ese era su pueblo porque lo estaba vindicando con señales y prodigios. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo fenomenal. Ha tenido señales y prodigios entre ellos desde el principio, en Génesis. Y esa misma iglesia existe hoy, con señales y prodigios que la siguen. Dios vindicando. Ahora bien, hablando fundamentalmente, como dije, ambos tenían razón. Pero Dios dijo, esto es mío. Lo demostró. 55. Ahora, miren. Cuando Balaam regresó, Balac le mostró las partes más remotas, la peor parte de Israel. Pero cuando Dios habló por medio del profeta, dijo, te vi desde la cima del monte. Y no he concebido iniquidad en Jacob. Aleluya. ¿Por qué? No podía ver a través de esa roca herida y esa serpiente de bronce colgando allí. Había una expiación delante de ellos. De cierto digo que en la iglesia del Dios viviente hicieron cosas malas, etc. Pero no reconociste esa humildad ante Dios como una serpiente de bronce. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Los fundamentalistas dicen, creemos eso. Pero aquí están las señales que siguen. Ahí están. Tan cerca de engañar a los mismos elegidos. Números 23, 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 56. Llevemos el árbol un poco más arriba. Llegamos a los días de Jesús. Aquí están los fundamentos, eruditos, maestros, rabinos que conocían la palabra de Dios. No me atrevo a decir que no. Y aquí viene Jesús tan fundamental como ellos. Pero Dios estaba trabajando con él con señales y maravillas siguiéndolo. Y los fundamentos lo llamaron Belcebú. Entonces, ¿cómo puedo esperar ser llamado menos hoy, o la iglesia del Dios viviente que cree en los fenómenos de los poderes de Dios? ¿Cómo podemos esperar algo diferente cuando llamaron al maestro de la casa Belcebú? ¿Quién es ese? Maestros fundamentales. Así es. Igual de fundamentales. Nunca te subas a uno. Él cree en el mismo evangelio que tú crees. Muerte, sepultura, resurrección, ascensión, la venida del Señor. Pero no tiene la vindicación de las señales de Dios en él. Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¡Ay, Dios! Te diré por qué soy un santurrón. Sí, Señor. Veo el letrero que se acerca. Míralo allí cuando iban, la iglesia avanzando. Joel vio. Dios le puso unos binoculares un día. Y miró hacia abajo, a través del tiempo, y vio la iglesia, vio esta vid derribada, destruida. Dijo, lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, se lo comió otro gusano. Dijo, ¿podría esta iglesia volver a crecer? Pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor. Joel, ese profeta, mirando hacia abajo con ojos de fe, vio esta vid brotar del Génesis. La vio toda arruinada, después de Jerusalén, el Espíritu Santo había caído, vio venir la Edad Media. Vio esa vid destruida y reducida a un tocón. Pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor. ¡Ay, Dios! Si no fuera por eso, quizás se podrían matar las ramas, pero la vida está en la iglesia, que es Jesucristo, el Cordero inmolado desde el principio de los tiempos. Dios restaurará. Él encontrará a alguien que le crea. Amén. Me siento como un santo rodador. Escuchen. Fíjense. Yo restauraré, dice el Señor. Joel 1, 4. Y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Hace poco iba a Canadá.
El hermano Rasmussen y yo, el hermano Baxter, íbamos a Canadá. Íbamos a lo lejos, adentrándonos en los bosques del norte. Una noche, mientras cabalgaba por allí, había un gran bosquecillo de pinos. Me encanta la naturaleza. Me encanta ver a Dios. Esa fue mi primera Biblia. Dios en su naturaleza. Miré y pasé por un bosque antiguo donde antes había pinos imponentes, pero un incendio lo había quemado todo hacía años. Era un montón parecía espeluznante. Grandes árboles blancos, viejos, con la luna brillando sobre ellos, y estaban resecos. Y llegó un viento que soplaba desde las montañas. Y todos esos árboles hacían un sonido lastimero de Y pensé, Dios mío. ¡Qué lugar tan espeluznante! 59. Entonces recordé esa escritura. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Pero esa era su iglesia. Pensé, en verdad, Señor, después de la reforma de antaño, lo que dejaron los católicos, se lo comieron los fundamentalistas. Lo que dejaron los fundamentalistas, se lo comieron los presbiterianos. Lo que dejaron los presbiterianos, se lo comieron los bautistas. Lo que dejaron los bautistas, se lo comieron los nazarenos. Hasta que se lo tragaron todo. Pero yo restauraré, dice el Señor. Dios va a tener una iglesia. Yo restauraré, dice el Señor. Me quedé allí, pensando. Y Dios enviando ese viento. Y todos esos árboles grandes y viejos gritaban. ¡Guau! Pensé, es exactamente igual que ese viento impetuoso que vino del cielo el día de Pentecostés. Cuando golpea esas iglesias grandes, viejas y frías de hoy, como las de Chicago, lo único que pueden oír es gemir y llorar, y decir, los días de los milagros han pasado. Joel 1:4 Y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fundamental. Son árboles. Sí, Señor. Sí, Señor. Una vez fueron un árbol. La iglesia metodista, la bautista, la presbiteriana, la modis y todas las demás. Tienen torres imponentes. Pero dicen que los días de los milagros ya pasaron porque la oruga se ha comido todas las bendiciones de la iglesia hasta que ya no hay más aleluyas, ya no hay más alabanzas a Dios. Aleluya. Ya no hay sanidad divina, ni hablar en lenguas. Aleluya. Muerto. 61 Me detuve y miré, ahí venía el viento otra vez. Y en lugar de doblegarse, gritaban, ¡guau! Pensé, así es. Cuando Dios envía un avivamiento a esta ciudad, dicen, no creas esas cosas. Los días de los milagros ya pasaron. El Espíritu Santo no existe. Doctor Fulano, vaya. Bueno, entonces me desanimé. Dije, Señor, dijiste, restauraré. Y para entonces el viento amainó un poco. Y cuando lo hizo, noté que crecían matorrales. Aleluya. Gloria. Más arbolitos. No eran almidonados ni consumidos por el denominacionalismo, sino interevangélicos. Eran interdenominacionales, como Israel. Dios dijo que nunca más sería una nación. Y no lo será. Eran interdenominacionales. Y cuando el viento empieza a soplar, y estos arbolitos ese viento empieza de golpear, esos arbolitos empiezan a retozar, saltar, bailar y a seguir adelante. Pensé, restauraré, dice el Señor. El mismo poder del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, si esas viejas iglesias tristes quieren gemir y decir, bueno, soy metodista, soy bautista, sigan gimiendo, hay matorrales creciendo. Aleluya. La vida abandonó el árbol, pero está renaciendo. Cada vez que sopla el viento, esos arbolitos simplemente se afianzan. Así es. Yo restauraré, dice el Señor. Dios está levantando. La primera lluvia ya pasó. Las ampollas atacaron, la iglesia se quedó sin energía. Pero Dios, en estos últimos días, está enviando la lluvia tardía. Así es. El poder del Espíritu Santo regresa. Tan cierto como que envía vientos y lluvias, hay un árbol allí para regocijarse. Qué felices estaban, esos arbolitos doblándose con el viento. Ese viento dijo, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. El arbolito dijo, aleluya, aleluya. Lo creo. Aleluya, aleluya. Lo creo. Lo que dice el árbol. En cierto sentido, lo era. Fundamentalmente, eran tan árboles como este pequeño. Pero, hermano, no podían doblegarse al Espíritu. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
63 y esta noche, eso es lo que, hoy, ese es el problema. Estas grandes iglesias no pueden doblegarse al espíritu porque están tan organizadas que desintegrarían su organización. Así es. Israel se acerca, llamados reflujo y santos rodadores. Aleluya. Tan flexible como puede ser. Así es. Tienen vida en ellos. El árbol nuevo estaba vivo, el árbol viejo estaba muerto. Por eso no pueden doblegarse, porque está muerto. Muerto. Pero se avecina un nuevo nacimiento. La lluvia tardía se está derramando en estos últimos días. Poder, señales y prodigios. Y el mismo gozo que esos viejos árboles disfrutaron hace mucho tiempo ha regresado en una nueva generación. Amén. Yo restauraré, dice el Señor. Ahí está. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 64 Veamos al gran San Pablo. Cuando se paró allí con sus ojos de fe, mirando a través de los mares del tiempo, dijo, en los últimos días sucederá. Como en los últimos días serían impetuosos, insolentes, amantes de los placeres más que de Dios. Saldrían el domingo por la tarde a jugar al golf en lugar de tener una iglesia. La cerrarían el domingo por la noche porque hace demasiado calor para venir. Amantes de los placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, incontinentes y aborrecedores de lo bueno. Oh, dirás, está hablando de infieles. No, no lo era. Teniendo apariencia de piedad. Fundamentalmente, tan fundamental como lo era el otro. Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Y de ahora, conviértete en un santurrón. Aleluya. Que cuando el viento se acalore, pueda rendirme y decir, sí, Señor. Creo que eres el mismo Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Vives hoy. Y el Espíritu de Dios simplemente nos recorre de un lado a otro. Crees que estamos locos, pero no. Simplemente tenemos vida y flexibilidad. Sigue quejándote si quieres, pero Dios está moviendo esa maleza que crece. Está dando frutos. 2 Timoteo 3:1 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3:4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 65 Miren, quisiera estar con San Pablo esta tarde y decir esto. De la manera que se llama herejía, o locura, así adoro al Dios de nuestros padres. Y lo que el mundo hoy llama santo rodante, así adoro a Jesucristo. 66 Me aparté de aquello de allá cuando vi esas 2 semillas brotando. Ya casi estamos por encima de las nubes, la gran flor está en el árbol, y Dios está derramando sobre él la lluvia tardía. Y está dando frutos de, ¿qué? Sanidad, salvación, bautismo del Espíritu Santo, restauración de los dones. Todas estas diferentes manifestaciones están llegando. Está en este árbol de aquí, igual de fundamental que ambas, pero Dios está vindicando a esta con la restauración de los dones. Y los demás están sentados quejándose y hablando de ello, diciendo que somos un montón de santos. Me alegra hoy ser contado entre ellos. ¿Cómo? Seguiré mi camino con los pocos despreciados del Señor. He comenzado con Jesús, oh Señor, guíame. 67 Hace poco, hablé con uno de los más grandes evangelistas del país. Le pregunté sobre el bautismo del Espíritu Santo. Me dijo, mira, hermano, un día intentaron decirme que necesitaba eso hasta que descubrí que el Señor quería que fuera maestro. Otro gran evangelista dijo, creo que es la verdad, pero no podía aceptarla en mis reuniones. Porque, dijo, dañaría mi popularidad. Hermano, prefiero acostarme boca abajo y beber agua de rama, comer galletas de soda y vivir para Dios, que tener mi nombre grabado en oro en la puerta de cualquier tabernáculo o en cualquier otra cosa y decir que pertenezco a alguna denominación. Quiero ser flexible. Donde quiera que el Señor me guíe, ese es el camino que quiero ir. Lo que Él dice, quiero hacerlo. Si Él envía el poder del Espíritu Santo, quiero creerlo. Si Él dice que quiere que haga esto, quiero hacerlo. No importa lo que diga el mundo, sigo a Jesucristo. Ahí lo tienes.
68 Amados, tengo la mayor solicitud para escribirles acerca de la común salvación, para que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Les digo esto hoy. Si creen que soy siervo de Dios, ahora viven en el día de la restauración de la fe que una vez fue dada a los santos, viviendo bajo el poder de la lluvia tardía de la Iglesia del Espíritu Santo que se está levantando hoy, llamando a grandes doctores en teología de todas las denominaciones. Justo en mi casa, en las últimas 3 semanas, algunos de los hombres más destacados, incluso el arzobispo de la India, de todas las iglesias evangélicas de la India, han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sí. El Dr. Reedead, presidente de las misiones de Sudán, fue expulsado de las misiones hace un par de semanas porque recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Así es. El Dr. Donald Lee, el gran bautista del sur, se sentó en mi habitación el otro día y dijo: Hermano Branham, acabo de derramar mi corazón y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y añadió: estaba caminando por la habitación y ya ni siquiera podía hablar inglés. ¿Qué pasa? El tiempo de la redención está cerca, hermano. Los corazones de los hombres desfallecen de miedo. Llénate del Espíritu, tus lámparas están listas y claras. Mira hacia arriba. Tu redención está cerca. Así es, estamos en el fin del mundo. Habrá luz al atardecer. El camino a la gloria seguramente encontrarás. Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 69 ¿Es cierto? En estos últimos días, al ponerse el sol, Dios está retirando a los gentiles. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, fundamentalistas y todos. Los traerá aquí. Porque Él va a tomar un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Luego, Él cerrará la dispensación gentil, regresará a los judíos, el rapto vendrá para la iglesia, y ella regresará a casa. Grandes señales y prodigios están ocurriendo. Miren hacia arriba. ¿Ven por qué soy un santo rodador? Sí, Señor. Hermano, he pasado por todo por esto. Amo a nuestro Señor. Lo amo con todo mi corazón. No me importa lo que diga el mundo, me echan de la iglesia. Dicen: Billy, estás loco. Tuviste una pesadilla. ¿Qué cenaste? Tuve el placer de contarle al Dr. Davis el otro día lo que él llamó fanatismo, en Sudáfrica, donde hice un llamado al altar un día, 30.000 personas recibieron a Jesucristo. Eso es más de lo que todas las misiones juntas han ganado para Cristo en los últimos 100 años. La orden general de un misionero es: quedaos en la ciudad de Jerusalén. No en un cementerio, ni en un seminario, ni donde queráis. Ambos lugares están muertos. De acuerdo. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que tengáis una educación. No. Hasta que aprendáis teología. No. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después de esto, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Chicago, Illinois, y hasta los confines de la tierra. Así es. Es la verdad. Que Dios los bendiga. Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 71 Vaya, me siento religioso. Claro que sí. Siento que el Señor me ha llenado de su Espíritu Santo. Estoy sentado entre los hijos e hijas de Dios donde todo puede suceder. Aleluya. 72 Sí, he tenido que luchar mucho tiempo, he recorrido un largo camino. Pero algunos días me doy cuenta de que tengo que predicar mi último sermón. Pero quiero decir como Pablo, no desobedecí la visión celestial. Que en aquel día, casi me echan de casa. La gente de la ciudad pensaba que me había vuelto loco. La iglesia me echó, todo lo demás. Pero ya no es así. Es poco comparado con lo que tuvieron que pasar aquellos primeros mártires y santos para sembrar esa semilla allí donde Jesucristo murió en el Calvario para dar vida a su iglesia en los últimos días. Hechos 26:19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. 73 Aviso. Un día de estos, atravesaré mi último zarzal. No sé qué tan lejos estará en el camino. Tengo que bajar allí algún día. Cada uno de ustedes lo ha hecho. Un día de estos, cuando haya tomado mi última montaña, atravesado mi último río, y descienda entonces a todos los zarzales y matorrales como lo hizo Israel al llegar a la tierra prometida.
Tal vez si vivo hasta la vejez y Jesús se demora, todos los Branham, cuando envejecen, se paralizan, tiemblan. El abuelo y todos ellos. Probablemente tendré un mechón de pelo blanco colgando alrededor de mi cara, un anciano arrugado. Si vivo tanto, muchos aquí lo estarán en la eternidad mucho antes. Puede que yo también. Pero si vivo para ver eso, puedo imaginarme viéndome después de haber librado mi última batalla, declarado santo rodador la última vez. Aleluya. El fin de los caminos llega, y con un corazón sincero he intentado predicar a Jesucristo. Quiero conocerlo en el poder de su resurrección, para que cuando me llame de entre los muertos, salga. Cuando llego al final del camino, siento esa ola de frío que me golpea la cara, sé que el Jordán se extiende ante mí. ¡Ay, Dios mío! 74 Te digo cómo me siento. Quiero mirar atrás, el camino que he recorrido. Oh, ese será un gran día para mí. Mirar atrás, ver cada uno de esos zarzales que tuve que atravesar. Cuando me llamaban santo rodador, me llamaban de todo, luché con la espada de la fe, avanzando, abriendo camino para los que venían detrás. Soy un anciano, parado allí sobre mi bastón, temblando de parálisis. Mis ojos se apagan. Siento las olas del Jordán golpeando mi rostro. Quiero mirar atrás, quitarme el yelmo de la salvación, dejarlo en la playa, desabrochar mi armadura de fe. Quiero tomar la vieja espada aquí y meterla de nuevo en la vaina de la eternidad. Levantar las manos y decir, Padre, envía el bote salvavidas esta mañana, porque vuelvo a casa. Al otro lado del río, me encontraré con aquellos que son santos y que han luchado por la fe que una vez fue entregada a los santos. 75 Que Dios se lo conceda a cada uno de ustedes. Hoy los invito a venir a Él. Y en ese lado allá donde las brisas son frescas, donde el árbol siempre verde se yergue a cada lado del río, y las hojas son para la sanidad de las naciones, que podamos encontrarnos allí en el río y servirle y vivir con Él. No seré un anciano cuando cruce este lugar. Dios me dio un cuerpo. Crecí hasta los 23 años, era mi mejor momento. Ahora está fallando. Han pasado 20 años más, estoy empezando a sentir mi edad. Sé que mis hombros se están encorvando. Y sé que nos faltan muchos días para que vea a aquel a quien amo. Así es. Tengo seres queridos esperando en la otra orilla allá. Pero no importa cuán viejo sea, cuán arrugado esté, cuán ido esté o cuán canoso esté mi cabello, cuando estos pies míos toquen esa bendita orilla, en un abrir y cerrar de ojos seré cambiado. Volveré a ser joven. Aleluya. Nunca moriré, nunca enfermaré. Viviré para siempre. 76 La recompensa de los justos espera a cada creyente. Confío en que estés aquí esta tarde mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, el camino se vuelve lúgubre. Precioso Señor, quédate cerca. Ruego que estés con nosotros. Acompaña a esta audiencia, Señor, como si vieras que el día de la redención está cerca. Sin saber lo que depara el mañana, pero sabiendo esto, que se arraigó en mi alma, oh Dios, cuando pienso en un pobre niño perdido, desamparado, alejado de Dios, criado en un hogar pecador, sentado a la orilla de un arroyo con un palo en la mano llorando, sin paz, con los fuertes vientos soplando entre los árboles diciendo, hay una tierra más allá del río. Estoy tan agradecido de que me hayas salvado. Y hoy, Señor, en mi corazón, es un gran privilegio poder contárselo a otros. Y ver que la obra es confirmada por tu gran mano de vindicación con señales y prodigios que la siguen. Cuánto te agradezco por esto. Ayúdanos, Señor. Dios, bendice al pobre pecador que está aquí hoy, al apóstata, al no regenerado, a ese miembro de la iglesia que está ahí. Sí, ellos conocen la Biblia. Satanás también. El diablo cree y tiembla. Muchos, Padre, dicen que Abraham creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Pero, Señor, le das el sello de la circuncisión como señal. Y cuando un hombre cree de verdad, creo, Padre, que lo sellas con la señal del Espíritu Santo. No contristéis a este Espíritu Santo con el que estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Dios, ten misericordia hoy, cuando estás mostrando las señales más grandiosas que has mostrado desde que viniste a la tierra en carne. Te pido que bendigas a esta audiencia. Mientras esperamos en ti, Señor, te pido que muchos decidan ser llenos de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Santiago 2:23 Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 77 Mientras tienen sus cabezas bajas y cada persona en oración. Piensa en ello ahora. ¿Están realmente llenos del Espíritu Santo?
¿Están en el reino de Dios? ¿Eres solo un creyente estrictamente fundamentalista? Dios nunca te ha vindicado nada todavía. Oh, apártate de ese árbol. Ve al otro lado aquí donde los poderes de Dios se están moviendo. Hay descanso para los cansados, hay descanso para los cansados, hay descanso para los cansados, cuando Él te libera. Al otro lado del Jordán, en los dulces campos del Edén donde el árbol de la vida está floreciendo, hay descanso para ti. Jesús rompe cada atadura, denominaciones, formal, Jesús rompe cada atadura, porque Él te libera. Siempre, siempre lo alabaré, siempre, siempre lo alabaré, esté dispuesto cuando Él lo llame. Siempre, siempre lo alabaré, porque Él me libera. Ahora, Señor, esta es tu reunión. ¿Dónde está esa persona descarriada en casa a la que estás llamando? Siempre, siempre lo alabaremos. 78. Si eres un pecador aquí, ¿podrías ponerte de pie ahora mismo con la cabeza inclinada? Di, hermano Branham, estoy convencido de que Dios está en medio de su pueblo. Veo las reuniones y he creído que cada palabra que has dicho es verdad. He estado confundido, pero hoy he revisado Génesis y entiendo por qué. Quiero aceptar a Cristo ahora mismo como mi Salvador. Quiero ponerme de pie. ¿Lo harías? En cualquier lugar del edificio, un pecador. Que alguien se ponga de pie y diga, soy un pecador, hermano Branham. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Hay alguien aquí sin el bautismo del Espíritu Santo? Di, hermano Branham, he sido miembro de la iglesia durante años. Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señor. He sido miembro de la iglesia durante años, nunca he recibido el Espíritu Santo. Si Dios escucha tus oraciones para abrir los ojos de los ciegos, hacer caminar a los cojos y revelar los secretos del corazón, creo que Él escuchará tu oración y me dará el Espíritu Santo esta noche. No te dejes engañar. Recibe de verdad el Espíritu Santo. Ponte de pie, solo permanece de pie unos minutos. ¿Alguien más? Ponte de pie de nuevo. ¿Te pondrás de pie? Quiero el Espíritu Santo. Cuando el camino se vuelva lúgubre, preciado Señor, quédate cerca, cuando mi vida casi se acabe. Junto al río me mantendré, sí, Señor. Guía mis pasos, toma mi mano. Preciado Señor, toma mi mano, llévame a casa. Preciado Señor, te pondrás de pie y levantarás la mano ahora, si de verdad lo deseas. Guíame, déjame estar de pie, sí, Señor, yo también. Estoy cansado, estoy débil, estoy agotado. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame hacia la luz. Aquí está mi mano, preciado Señor, llévame a casa. Preciado Señor, toma mi mano, Señor, Padre, mira aquí, mientras estos santos cantan, el Espíritu se mueve en el edificio. Tienen las manos en alto, Señor, desean el bautismo del Espíritu Santo. Se dan cuenta, Señor, de que ya han terminado con todo esto, aquello y lo demás. Vienen a donde pueden ver tus señales y maravillas. Vienen a la verdadera iglesia de los primogénitos, los hijos de Dios nacidos del Espíritu de Dios. De cada denominación bajo el cielo. Se están mudando esta tarde. Vienen al Jordán ahora, Señor. Adelántate. Lo prometiste. Señor, sé que lo harías. Concédelo, Padre Celestial, por Jesucristo. 80 ahora, mientras inclinamos la cabeza, tú que deseas el bautismo del Espíritu, ¿no te acercarás al altar en silencio mientras cantamos una estrofa más? Precioso Señor, ven aquí. Si de verdad lo deseas, ven aquí. Guíame, Dios te bendiga. Oh, mira aquí. ¿Y si Paul Rader pudiera subir a escena esta tarde? Débil, estoy agotado. A través de la tormenta, a través de la noche, aleluya. Guíame hacia la luz. Precioso Señor, toma mi mano, llévame a casa. Precioso Señor, toma mi mano, guíame, déjame estar de pie, estoy cansado, estoy débil, estoy agotado. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame hacia la luz. Ahora, precioso Señor, toma mi mano, llévame a casa. 81. ¿Hay otro aquí que quisiera cruzar el Jordán esta tarde? ¿Otro que quisiera ir a la tierra prometida como Caleb y Josué, y traer la evidencia? Regresaron, habían estado en algún lugar. Tenían uvas en grandes racimos. Dios los llenará con el Espíritu Santo en unos minutos. Hay hombres y mujeres aquí esta tarde que recibirán el Espíritu Santo. Todo corazón sincero será lleno del Espíritu Santo, aquí mismo. Si lo deseas, y estás hambriento, simplemente vagando por ahí, ¿recuerdas a esa anciana madre que murió allá gritando y alabando a Dios? A esa buena madre wesleyana, le prometiste que la encontrarías en el cielo, y acabas de unirte a la iglesia, ¿por qué no vienes esta tarde? ¿No vendrás, caminarás en la luz?
Tengo un padre allá, tengo un padre allá, tengo un padre allá, en la otra orilla. Oh, algún día brillante iré a verlo, algún día brillante iré a verlo, algún día brillante iré a verlo, en la otra orilla. Oh, ese día brillante puede ser mañana, ese día brillante puede ser mañana, ese día brillante puede ser mañana, en la otra orilla. ¿No será ese un feliz encuentro? ¿No será ese un feliz encuentro? ¿No será ese un feliz encuentro, en la otra orilla? 82. Las entradas están a la venta. El viejo barco se está yendo. La trompeta del Evangelio está sonando. ¿No vendrás a comprar una entrada esta tarde? Dios te bautiza con el Espíritu Santo en el cuerpo, asegurándote de forma segura hasta el final del camino. ¿No vendrás? Todo está listo. Ahora, a ti que estás aquí ahora, deseando el bautismo del Espíritu Santo, si me juzgas bien como siervo de Dios, su profeta, nadie podría haberte traído a este altar esta tarde, excepto que hubiera sido el Espíritu Santo mismo. Él no te traería aquí a menos que estuviera dispuesto a llenarte con su presencia. Suéltalo y olvídate de todo lo que te rodea, olvídate de todos los árboles en pie. Sube por esta escalera hacia Jesucristo y acepta el bautismo del Espíritu Santo. Es un don de Dios que será derramado sobre ti. 83. Me pregunto cuántos de ustedes aquí han recibido el Espíritu Santo. Pónganse de pie. Todos los bautizados con el Espíritu Santo, pónganse de pie con ellos. Ministros del Evangelio, pasen al frente a la plataforma, rápido. Todos los predicadores llenos del Espíritu Santo, vengan a la plataforma un momento. Verán lo más glorioso que han visto en mucho tiempo. ¿Podrían los ministros subir a la plataforma enseguida, por favor? Los que están llenos del Espíritu Santo, suban un momento. Ustedes, los que están llenos del Espíritu Santo, pónganse de pie un momento, con la mente puesta en Dios. Enciérrense aquí, creyentes. Esta es la hora, este es el momento, este es el lugar, aquí es cuando algo va a suceder. Aquí es cuando la sobreabundancia, aquí es donde comenzará el avivamiento. Aquí mismo comenzarán las cosas que quemarán Chicago hasta los cimientos por el Señor Jesucristo. Denme este grupo de personas aquí con el Espíritu Santo y oirán un avivamiento en las calles y alrededor de estas iglesias aquí, en todas partes. 84. Vengan, ministros, acérquense a la plataforma. Extiendan sus manos hacia la gente, cada uno de ustedes que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todos los que tienen el Espíritu Santo, extiendan sus manos hacia esta gente, cada uno. Eso es todo. Ahora, ¿lo desean? Él está aquí. Oh Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de todo buen don, derrama tu Espíritu sobre este pueblo, llénalos del Espíritu Santo, Señor. Que el poder de Jesucristo resucitado esté sobre ellos, Señor.